Muy buenos días. Un agradecimiento profundo a la Dirección General de Cátedras Libres de la Universidad Centro Occidental Lisandro Dorado por esta nueva invitación para disertar en el ciclo de Foro Chat. Y por supuesto, agradecerles a ustedes la bondad que tienen de asistir a esta actividad para que hablemos un poco acerca de nuestro epónimo Lisandro Dorado. Para hoy tenemos preparada una disertación que llamamos 7 concepciones alvaradianas en plena vigencia. Fíjense que utilizamos la denominación o la categoría alvaradiano, tal y como lo plantea en sus escritos Carlos Felice Cardó, el historiador e investigador que plantea cuando habla de Lisandro Alvarado y sus actividades, sus ideas, sus concepciones, sus obras, lo habla como las ideas alvaradianas. En todo caso, hablar de Lisandro Alvarado es un verdadero placer y es muy interesante porque Lisandro Alvarado está catalogado por muchos como el más universal de los larenses y por supuesto uno de los venezolanos más universales. Y en la Cátedra Libre de Lisandro Dorado de la UCLA nos plegamos a ese parecer. Este es uno de los personajes más importantes de la historia reciente venezolana, un científico humanista, como lo vamos a ver más adelante, al cual hay que seguir estudiando porque su obra es dilatada y profunda y nos puede ayudar a poder marcar caminos y poder resolver inclusive problemas que tenemos hoy en día. Es que Lisandro Alvarado, un personaje con una visión muy diferente del mundo, una visión amplia, profunda, que lo llevó a investigar en diferentes aspectos, e inclusive esa visión acerca de su entorno, de los fenómenos, de los hechos, de las esencias y las sustancias del mundo, lo llevó en algún momento a traducir el libro La naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, de Tito Livio Lucrecio, un libro profundo de filosofía que quizás marcó la vida de Lisandro Dorado. Muy bien, cuando hablamos de concepción en esta disertación, estamos hablando precisamente de ideas, opiniones o maneras de entender las cosas, o sea, de cómo concebir las cosas, es lo que estamos refiriéndonos. Y tal como lo plantea el diccionario de la lengua española, el diccionario de la Academia de la Lengua Española, es la concepción, es concebir cómo se conciben, cómo se forman las ideas dentro de la mente, cómo se comprenden las cosas y cómo se encuentran la justificación de las cosas. Entonces, de esto vamos a hablar precisamente. Vamos a referirnos a 7 concepciones alvaradianas, o sea, 7 aspectos de la vida del mundo como lo concebía Lisandro Alvarado y que están en plena vigencia en este momento. La primera de ellas es precisamente la integralidad, o sea, la integralidad del ser. Para Lisandro Alvarado era importante poder integrar en sus conocimientos aspectos tanto científicos como humanísticos. Es por eso que es muy difícil catalogar a Lisandro Dorado como científico porque dejamos por fuera su faceta humanista. Y tampoco lo podemos definir como humanista porque dejamos por fuera su aspecto científico. Es una conjugación perfecta de ambas facetas. Fíjense que Lisandro Alvarado, inclusive durante sus estudios de medicina en la Universidad de Caracas, él gustaba de entrar a las clases de otras áreas, por lo menos topografía, filosofía, derecho. A las cátedras de ciencias naturales acudía con un pensamiento humanista, pensando siempre en que las ciencias naturales debían explicar la razón de ser del hombre en la tierra. Entonces, Lisandro Dorado siempre planteó en su pensamiento, en su obra y en su vida que el ser humano debe tratar de abordar la más amplia cantidad de conocimientos para poder tener un mejor entendimiento de su entorno y, por supuesto, poder desarrollar mejores soluciones a esos problemas que están en el entorno. Una segunda concepción de Lisandro Alvarado es la que se refiere al naturalismo. Muchos investigadores sobre su vida y su obra lo catalogan como el último gran naturalista
venezolano. Yo creo que no es exactamente el último. Después de Lisandro Dorado hay algunos otros personajes importantes dentro del naturalismo. Sin embargo, los alcances de su obra, los alcances de sus planteamientos, tanto en la geografía, en el estudio de la flora, de la botánica, de la fauna, de la zoología, su capacidad de haber desarrollado una vida como dromómanos. Un término bien interesante que califica a las personas que les gusta de deambular, de caminar. O sea, Lisandro Dorado lo refieren muchos escritos, muchas investigaciones, inclusive personas que lo conocieron, que era un personaje que le gustaba caminar, indagar, conversar. Se detenía a ver un pájaro como una planta, plantas que no conocía, buscaba identificarlas científicamente, pero también buscaba los nombres coloquiales o populares con los cuales se conocían, aparte de los usos que tenían en algunas zonas, como usos alimentarios o usos farmacológicos, como etnomedicina. Entonces es una visión de la naturaleza y de cómo el hombre está en un ambiente que le provee de muchísimas cosas. Esa curiosidad por la naturaleza y por la naturaleza de las cosas, que ya venía de su traducción de Lucrecio, también lo lleva a hacer una traducción del fabuloso libro Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente de Alejandro de Humboldt, uno de los más grandes naturalistas universales, en donde vemos Lisandro Dorado se plegó. Hoy en día, en donde hay una necesidad importante de poder entender y atender el ambiente. Conversábamos anoche con la doctora Javid acerca de un término importante como es la ecosofía, que la doctora Javid estaba hablando de que en los próximos foros va a discutir acerca de ese tema. Estoy dando una primicia. Es la idea de pensar en el ambiente, ¿no? Y que se convierta el ambiente en un tema mucho más allá de las necesidades que se plantean de atenderlo, en la forma de cómo vivir el ambiente y convivir en el ambiente de una manera ecológica. En la obra de Lisandro Dorado nosotros podemos entender que Lisandro Dorado era un adelantado entonces a su tiempo, y que esos conceptos de la necesidad de entender la naturaleza están vigentes plenamente. La tercera concepción que vamos a estudiar Lisandro Dorado es la historia. O sea, Lisandro Dorado veía en la historia la posibilidad de poder entender los fenómenos que estaban ocurriendo en su momento y cómo podían explicarse todos los procesos sociales, políticos y hasta económicos que tenía el país. Por eso es que hoy en día, cuando estamos pasando por unas situaciones bien particulares en el país, hay que ir a la historia, estudiarla y analizarla desde el punto de vista científico, no como la nostalgia mera del pasado, sino más bien escudriñando cuál es el origen de los procesos que estamos viviendo. Fíjese que Lisandro Dorado tiene unas obras importantes acerca del movimiento igualitario de la independencia, pero también de la historia de la Revolución Federal, y se fue directamente a la fuente con la entrevista a las personas, en el caso de la Guerra Federal, que habían protagonizado, y que algunos de ellos todavía estaban vivos y habían protagonizado la Guerra Federal, y él fue a entrevistarlo, y esa obra monumental de la historia de la Revolución Federal de Venezuela tiene un valor histórico y científico importantísimo por esa razón. Entonces, hoy en día, cuando hay una manipulación de la historia, una manipulación para tratarla de sustentar ideología, entonces Lisandro Dorado nos invita a poder escudriñar las verdades o las aproximaciones a las verdades históricas y poder entender estos procesos para poder delinear entonces nuestro futuro. Asimismo, podemos hablar de una cuarta concepción alvaradiana, que es la de la identidad nacional. Lisandro Dorado concebía la identidad
más allá de los meros símbolos patrios. Por eso es que él ahondó en la investigación etnográfica, etnológica, antropológica, arqueológica. Se enfrascó en una lucha importante por la reivindicación idiomática, el estudio de los lenguajes indígenas, el estudio del español hablado en Venezuela. Todo ese análisis lo que buscaba de alguna u otra forma era entender cómo es el venezolano. Los estudios antropológicos, etnográficos, era entender exactamente cómo es el venezolano y poder establecer lo que es una identidad nacional. Hoy en día, cuando está en entredicho los conceptos de identidad, nos vamos una aculturización importante, nos está permeando culturas de otro lado y estamos en este momento desdibujando lo que es el venezolano. Entonces se hace vigente esa concepción de Lisandro Dorado. Otra concepción que quizás es la más densa, por supuesto, por su formación médica, es la concepción alvarediana de la salud pública, del estudio de las endemias o las enfermedades que están en un área geográfica delimitada, o el uso de los registros y las estadísticas médicas para poder basar las actuaciones sanitarias y médicas. Entonces, fíjese que Lisandro Dorado estudió el beriberi, la deficiencia de vitamina B en la población, el vómito prieto, o sea, la fiebre amarilla o la fiebre hematúrica, el paludismo, que eran enfermedades que estaban diezmando a la población en su momento, en la época de vida de Lisandro Dorado. Concepción de la salud pública que le hacía medir la importancia que tenía el tema en el desarrollo de la salud y por supuesto en el desarrollo del país, porque un país con una salubridad comprometida no podía tener desarrollo. Entonces, él estando de cónsul en Inglaterra, en Southampton, participó en el 7º Congreso de Higiene y Demografía de Londres en el año 1891, lo que le permitió codearse con la información de salud pública y de estadísticas médicas de muchas partes y que engrosó, por supuesto, su acervo científico. Pero lo interesante es que la estadística médica forma parte de lo que es la demografía, que es un estudio social. Entonces estamos viendo cómo Lisandro Dorado estaba adelantado también a la vinculación de la medicina con la sociedad o las ciencias médicas y las ciencias sociales en lo que actualmente llamamos una medicina social. Por eso también él estuvo participando en la organización del tercer Congreso Médico Panamericano de Estadísticas Médicas en La Habana en el año 1901. Eso sí lo hizo desde aquí de Venezuela, pero con una participación importante con unos aportes importantes, una participación de sus conocimientos. Y si bien es cierto que la salud es fundamental para el desarrollo, no menos valor tiene la educación, una sexta concepción alvarediana. También Lisandro Dorado se involucró en el proceso educativo venezolano, en los ámbitos geográficos donde él estuvo. Claro, era un personaje que entendemos que haya sido muy atractivo por el bagaje de conocimiento que manejaba, y no era difícil pensar que los dirigentes políticos de las entidades federales en donde él ejercía la medicina no lo vieran como un personaje importante para nombrarlo en puestos de relevancia educativa. Es por eso que en el año 1888, por ejemplo, fue rector del Colegio Nacional de Guanare, en el 93 del Colegio de Segunda Categoría de Guanare, que fue el desarrollo que tuvo ese primer colegio nacional. En el 99 fue el rector del Colegio Federal de Primera Categoría Barquisimeto, que es el antecedente más lejano que tenemos de una universidad y de la UCLA particularmente. Era profesor de inglés en Guanare hacia el año 1905 y en el año 1908 superintendente de instrucción pública del estado Zamora, el macroestado que conformaba lo que hoy es el estado Cojedes, el estado Portuguesa y el estado Barinas.
Y en 1913 se desempeñó también como superintendente de instrucción pública en el estado Lara. Por cierto, bajo su gestión aparecieron en Barquisimeto dos grandes instituciones educativas de renombre, como son el Colegio de San José de Tarbes, que es el Colegio Inmaculada Concepción, y el Colegio La Salle, que han tenido un peso específico en la sociedad larense, en la sociedad centro-occidental y nacional, por la cantidad de egresados notables que tienen esas instituciones. Y fíjense que entonces Lisandro Dorado se hace protagonista de la educación y desde sus roles directivos y de sus roles, pocos roles de aula, pero sí los tuvo, también procuró entonces al desarrollo social a través de la educación, cosa que necesitamos hoy en día muchísimo por el abandono que estamos viendo de la calidad educativa en función de las desatenciones importantes que tenemos por parte del Estado. Bueno, y finalmente una séptima concepción en Lisandro Dorado es la idea del poliglotismo. Sabemos que además del español, Lisandro Dorado dominaba el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el latín, el árabe, el griego, el hebreo y hasta el provenzal, que es un idioma antiguo francés. Además de eso, lo conocemos como un gran estudioso de las lenguas indígenas venezolanas, ¿no? En balde podemos hablar de la publicación del Glosario de Voces Indígenas, que es una obra monumental también, muy profunda, que recoge todos los vocablos del habla venezolana que tienen su raíz en las lenguas indígenas, recogida por supuesto en esos periplos de Lisandro Dorado por toda la zona, por todas las zonas del país, desde los llanos, oriente, occidente, que le permitieron entonces compilar todos esos vocablos y hacer ese gran glosario, ese diccionario. El dominio de todos estos idiomas, sobre todo los idiomas del mundo antiguo y el mundo occidental, le abrió la posibilidad de enriquecer su formación humanística y científica, definitivamente, porque por medio de la lectura de ese gran número de obras que él leyó en sus idiomas originales, le permitió entonces una comprensión mucho más grande de lo que estaba leyendo y por supuesto sin las pérdidas que pueden ocurrir en la traducción. Siempre se ha dicho que es recomendable ir a los orígenes, al lenguaje original, porque en las traducciones a veces se pierde un poco del sentido de las cosas. Entonces Lisandro Dorado aprendía idiomas para ir directamente a los originales de los libros. Hoy en día sabemos, y se ha descubierto por investigaciones científicas, que hablar varios idiomas mejora la confianza y la autoestima de las personas, la capacidad de procesar pensamientos complejos, resolver problemas, desarrolla la percepción auditiva y potencia las habilidades verbales. Entonces, consideramos hoy en día, y los científicos consideran que el poliglotismo podría mejorar notablemente las capacidades mentales y por supuesto ayudaría no solamente a la comunicación y a derribar ciertas brechas que hay sociales en la comunicación, sino que nos permitiría tener una mejor preparación. Entonces, volvemos al punto de que esto tiene muy plena vigencia. Es así como vemos entonces que este personaje, Lisandro Dorado, se le considera uno de los grandes notables de la historia venezolana, que además de médico fue antropólogo, filósofo, filólogo, lingüista, traductor de libros clásicos, etnógrafo, etnólogo, botánico, geógrafo, diplomático, un eterno viajero, dromómano, como le llegaron a decir, político, jurista, hasta juez. En algunos de sus años se desempeñó como juez en Portuguesa y Barina, humanista, naturalista, ensayista, educador, historiador, poeta, etnomédico. Es un personaje que es menester seguirlo estudiando, es menester seguir siguiendo sus enseñanzas, porque es un ejemplo, es un paradigma.
y es un verdadero maestro, aunque no haya dejado escuela directa, discípulos directos, él en sí y su obra son exactamente una fuente de educación importante, porque es un gran sabio. Y como reza el dicho popular, la sabiduría comienza por la honra, entonces honrémoslo. Y la mejor forma de hacerlo es siguiendo sus pasos. Bueno, y con esto termino la disertación, agradeciendo su atención. Y bueno, me gustaría, porque es el propósito del foro, que pudiéramos interactuar un poco con algunas ideas, algunos elementos que podamos discutir acerca del tema. Y antes de eso quisiera hacerle también una invitación cordial. Desde la Cátedra Libre Lisandro Alvarado de la UCLA hemos estado programando, estamos diseñando un seminario de estudios sobre el doctor Lisandro Alvarado con la intención de ejecutarlo el año que viene, entre enero y marzo del año que viene, el 2022, y para lo cual estamos invitando a historiadores, investigadores y cualquier interesado en la vida y obra del ilustre Larencia que participe con nosotros en una serie de discusiones que vamos a tener. Y este seminario va a exigir a cada uno de sus participantes un producto final escrito, un ensayo, que va a formar parte en conjunto de una publicación que denominaremos Vigencia del Pensamiento de Lisandro Alvarado. Entonces están todos cordialmente invitados a que con nosotros, y cualquier información adicional y para las inscripciones en esto pueden contactarnos directamente en las coordenadas que están viendo en la imagen.